están ustedes? Bienvenidos a un programa más desde adentro. Perdón por el problema técnico que hubo al principio, pero bueno, ya estamos listos. Estamos como siempre a las 10 de la mañana listos en la señal de 560 AM a nivel nacional, 91.7 en Cuenca, en el austroecuatoriano. También nos encontramos en Facebook Live y en YouTube en vivo para que nos sigan por todas las redes sociales. Estamos hoy con tres invitados que nos van a ayudar a analizar la ley de creación de oportunidades que por fin ya fue dada a conocer ayer viernes y por fin ya sabemos los detalles de todo lo que se propone de parte del presidente de la República. Hay algunos analistas, algunas personas que ya se han atrevido a dar algunos comentarios, que están preocupados con unos temas, contentos con otros, obviamente. Una ley no siempre es mala per se en todo lo que se pone, pero hay cosas que preocupan. Tenemos como invitadas especiales a dos mujeres realmente muy valiosas, como son Anita Oñate, presidenta del Frente de Lideresas del Ecuador. Tenemos también a Luciola Muentes, que es dirigente del sector artesanal, que es muy importante porque promueve mucho a los emprendedores esta ley de creación de oportunidades. Y tenemos a Rodrigo Gómez de la Torre, que es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Sola y también es vocal de los empleadores en el Consejo Nacional de Salarios. A los tres les doy la bienvenida, les agradezco que un sábado, como siempre, nos estén atendiendo y nos ayuden a analizar esta ley de creación de oportunidades. Es larguísima, tiene 333 artículos, tiene 4 libros, tiene 30 reformas que se están aplicando y bueno, obviamente todo el mundo dijo que se va a pasar el fin de semana entero leyéndola. Comencemos con Rodrigo Gómez de la Torre para que me cuente si ya la leyó, si la vio, si pudo analizar obviamente los artículos y bueno, en una primera evaluación, ¿cómo califica usted la ley? Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, Sandra. Qué grato saludarla, Ana, Luciola. Pues un abrazo a la distancia. A ver, yo creo que la ley plantea algo ya en términos legales, lo que se plantea en términos políticos, porque el Plan Así Nacional de es. Desarrollo es eso, esa línea. Una línea de cambio que es por la cual el Ecuador votó. El Ecuador lo planteó y se cumple en gran medida. Sí, nos hubiera encantado que la ley nos diga la eliminación del impuesto a la salida de divisas va a ser exactamente en estos parámetros. En materia laboral, la ley se ajusta muchísimo a lo que ha estado planteado y en las entrevistas de parte del ministro y de parte del presidente, ya conociendo los pormenores, pues se ratifica muchos de los acuerdos que se llegaron a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con el mismo Richard Gómez, presidente actual de la De Central la Única de central. Trabajadores, y lo comentamos días atrás. Así es. Tenemos una pequeña observación a la ley, que es una distorsión en el artículo 84, que considera que el tema del patrimonio a las personas naturales, ahí sí creemos que hay que tomar alguna consideración, particularmente por el sector agropecuario. ¿Por qué? Ajá, Porque una cosa es la mansión, el yate, el departamento, o sea, claro. los activos De suntuarios, consumo, así es. patrimonios, dentro de lo que en el caso del sector rural, nuestro principal activo, nuestra maquinaria, como para la industria o para servicios otras, es la tierra que está considerada como patrimonio. Entonces, Claro. Ustedes ese trabajan en rubro, las tiendas. ese rubro es el único tema que le hemos puesto como una observación fundamental. Por el resto, creemos que la ley debería ser aprobada lo más pronto posible, porque esa ley, combinada con el Plan Nacional de Desarrollo, es precisamente el cambio que el Ecuador no solamente requiere, sino exige, porque no podemos seguir en el estancamiento que tenemos desde hace tantos años. Perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias por su apreciación en una primera evaluación general de la ley. Luciola, usted representa a los artesanos, precisamente a las personas que de una u otra manera
representan a los emprendedores, ¿no? No todos los emprendedores son artesanos, pero ustedes sí son parte de los emprendedores y es parte del grupo que el presidente Guillermo Lasso y obviamente el gobierno en su totalidad están tratando de fortalecer. ¿Le dio usted una primera ojeada a la ley? ¿Cómo ve? Hay una cápite que sí se refiere específicamente a los artesanos y que quiere mejorar las condiciones del sector artesanal. Luciola, ¿cómo ve usted esta ley en una primera evaluación? Buenos días, estimada Sandra, Rodrigo, Anita Oñate, pues, compañeros de lucha. Lamentablemente nuestro compañero Richard Gómez no se encuentra. Gracias por su pregunta. Está viajando ahora. Así es, un hombre de territorio. Exacto. Lamentablemente los emprendedores, los artesanos, que es una de las ramas de trabajo desde el inicio de la historia, y no me voy a recabar a esos tiempos, hemos venido sufriendo transformaciones, en cierto caso positivas. En este momento hablamos de una ley de emprendimiento que, como muy bien usted lo dijo, estimada Sandra, incluye a parte del sector artesanal, pero no todo el emprendedor es artesano. Entonces, el señor presidente nos habla de un tema, obviamente, a considerar, de un régimen flexible, tal vez para el sistema de contratación de nuevos negocios de emprendedores, pero también nosotros estamos buscando el asentamiento en crecer como artesanos, ¿verdad? Buscamos un tema de financiamiento en la cual, pues, obviamente, el régimen de sistema de poder adquirir este tipo de crédito sea un poco más blando, ¿verdad? Dice el señor presidente que tenemos llegar a una meta de 2 millones de empleos nuevos. Esperemos que los emprendedores formen parte de ese 60-70%. No es que un país con mayor emprendimiento es un país con una economía sustentable y sostenible, sino que es un país obviamente con un proceso de tasas de desempleo muy elevada. Pero esperemos, como siempre, en esta trayectoria sea el sector artesanal y el emprendedor que tenga esa evolución positiva que siempre le ha dado al país. Entonces, este tema de la ley nos habilita con la ley de emprendimiento que ya estaba obviamente en función, pero va a ser un poco modificada en el tema de la ley laboral, en el tema de la acreditación, en el tema, me preocupa un poco, Sandra, solamente para acotarlo, para poderlo desarrollar. Va a haber un impuesto a partir de los $24,000 mensuales. Un emprendedor al inicio puede generarlo como no puede generarlo, porque estamos hablando casi de una venta de $2,000 al mes. Lo que quiere decir es que va a haber artesanos que sí pasen esa evolución de los $24,000. Queremos saber cómo va a afectar en este momento, en el análisis que vaya a haber en la asamblea, la ley, porque los $24,000 para nosotros sí es un techo, de la cual nos están eliminando el impuesto del 2%, pero tenemos entonces un impuesto del 3.5% si me paso de los $24,000. Hasta ahí es un poco de lo como tú nos invitaste a leer la ley este fin de semana y poder tener conciencia que hay que arrimar el hombro para hacer un nuevo Ecuador de cambios, ¿verdad? Porque lo que buscamos es aligerar la economía. Así es, Luciola, yo creo que todos vamos a leer la ley, hemos leído un poco, hemos analizado, pero así como los asambleístas que tienen un trabajo arduo también de analizar minuciosamente toda la ley, van a estar todos los ciudadanos y obviamente los representantes de los trabajadores, que son los importantes. Anita, ¿cómo ves tú esta ley en una primera evaluación? Buenos días, gracias por estar aquí. Mi querida Sandrita, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a mi querida Luciola, que se encuentra también con nosotros, ¿no? Compañero también. Pero, como decía Luciola, nosotros somos parte del sector artesanal y quién como las lideresas que ha promovido durante tanto tiempo el emprendimiento femenino, el emprendimiento juvenil. Pero sí es importante, sabemos que la situación económica de nuestro país es caótica y que todos tenemos que arrimar el hombro para sacar y salir adelante, ¿ya? Pero es preocupante para los sectores de emprendedores y el sector artesanal que se nos trate ahorita de eliminar el RICE, ¿no? Y ponernos ahora el RIMPE, ¿ya? Y también, como te decía Luciola, una tasa de interés del 3.5%
cuando los emprendedores y los artesanos teníamos el 2%. O sea, yo sí creo que es el momento, como el presidente ha llamado a dialogar con las organizaciones sociales, que nos sentemos a dialogar, ¿ya? Y que comencemos a socializar también este tema del emprendimiento, porque no te olvides que la provincia del Guayas, al menos la provincia del Guayas, de la cual yo soy representante, soy una mujer rural, una mujer montubia, es una provincia emprendedora, ¿ya? Y esta gente emprendedora que nosotros representamos, ¿ya? En estos momentos, y gracias a esa pandemia que tuvimos, fue la oportunidad de demostrar y de sacar adelante más emprendedores. Entonces, no podemos en estos momentos solamente ver la posibilidad de que se nos aumente los impuestos a esta clase y también ver la manera como tenemos que también salir adelante con este nuevo régimen de ley de oportunidades. Yo creo que esta ley de oportunidades hay que usarla, ¿ya? Porque me preocupa también la estabilidad del trabajador. Es preocupante también eso de la reducción de la jornada de trabajo. Y hasta yo creo que debemos comenzar a armar ya las organizaciones para socializar y ver en qué totalmente nos afecta y qué no nos afecta de esta ley de oportunidades. Los juristas, porque con los es la prioridad elemento de todo individuo. Sandrita, Me avisas si lo puedes arreglar o no, ¿ah? ya estoy entrando otra vez. Ya, me avisas, me quedo aquí contigo. Ya, lo que pasa es que no aparecen ustedes en pantalla, ahí apareció usted Ya, ¿quién más? y los demás están en blanco. Ya, ¿qué les digo? Que vuelvan a ingresar. De pronto que salgan y que vuelvan a ingresar. Ahí apareció la Luciola. Ya, Ahí está Rodrigo Gómez, entra y sale. ¿ya está o no?
modifican esta ley para que no se perjudique al agricultor y a la persona que produce, ¿no? No es lo mismo, como usted decía, tener una casa que tener una hacienda que está produciendo. Creo que en ese ámbito, y quiero comenzar con algo y que es una preocupación tanto de Luciola como de Ana, de lo que hemos entendido en la ley, cuando hacemos referencia a los $24,000 que determina la ley, una cosa muy distinta es yo tengo un sueldo que es mi ingreso total versus Así es. cuáles son mis ventas brutas, que son dos cosas distintas. Entonces yo creo que la ley sí considera ingreso neto del emprendedor, ¿ya? Claro. Ahí habría que ver cómo está la tabla del, como se llama ahora, el nuevo régimen simplificado, porque ese régimen simplificado grava sobre ventas. Regresando al tema de patrimonio, digamos que yo me pongo una tienda, ¿ya? En esta tienda yo tengo el valor de la casa, el valor del terreno que puede ser arrendado o no. Ese es el patrimonio, ¿ya? Pero todo lo que contiene la máquina registradora, los congeladores, las refrigeradoras, los productos que Los están dentro productos. de la ley, Ajá. hay aparte que son activos y otra parte que son bienes de consumo y de movimiento. Así es. Lo que nos está pasando a nosotros es que dentro del patrimonio estamos sumando todo lo que son los activos, porque la tierra está considerada como el principal activo productivo. Entonces hay una inequidad. ¿Qué alternativa estamos planteando? Y hemos tenido conversaciones ya. Es precisamente solicitar que para, sea personas naturales o jurídicas, no se considere el valor de la tierra rural dentro del patrimonio. Habrá consideraciones. Ya la ley propone que se exonere, por ejemplo, los bosques primarios de protección. Ya. Obviamente, si es un Está bosque bien. primario, primero se debería tener un beneficio porque está aportando al medio ambiente y no se produce nada ahí. Por el contrario, al propietario del bosque o del páramo, en el caso del demás de la sierra, muchas veces hasta le cuesta mantener ese bosque o ese páramo de gente extraña que trate de entrar a hacer cacería, a hacer quema, a hacer quién sabe qué. Esta es una Exacto. discusión que tenemos honestamente, inclusive a título personal, desde hace más de 15 años, en la Tanto, wow. protección en el manejo de protección de páramos, o sea, porque, Sí, sí, es terrible eso, es verdad. pero creo que hay una alternativa por ese lado y por el otro lado yo creo que el emprendedor, ya regresando a lo laboral, el emprendedor es el primero, y en esto, perdónenme lo que voy a decir, se autoprecariza porque la norma laboral le ahorca si quiere contratar a alguien. Si contrata a alguien y pasó los 3 meses, tiene un contrato de carácter indefinido con una estabilidad de 3 años. O sea, Pero eso lo corrigió la ley ahora, ¿no? eso lo corrige el proyecto de ley, que Porque tenemos dice que que el aprobarlo contrato, para que esté corregido. exacto, el contrato ocasional sería de 4 años y luego de esos 4 años recién se convierte en indefinido. Claro. Eso lo hace como para favorecer al emprendedor. Eso lo hace expresamente para beneficio del emprendedor, que cuando arranca su negocio, lo último que quiere es contratar, como digo, pero se lanza un trabajo de 17, 18 horas diarias del emprendedor, porque esa es la realidad. Y el caso de Así los es. artesanos son emprendedores. Les calificamos de diferentes términos, pero son emprendedores, es gente que está arrancando, es gente que está haciendo su trabajo. Entonces, Ahora, sí Rodrigo, necesitamos un le hago cambio. también una pregunta. Para el emprendedor eso es muy bueno, obviamente, pero para quien trabaja, eso puede ser no un perjuicio, pero sí una preocupación. De repente los empresarios, no solamente los emprendedores, van a empezar a contratar con esta nueva modalidad, porque obviamente les conviene, ¿ya? Y está el riesgo, a pesar de que el presidente dijo que las empresas van a ser multadas si lo hacen, también hay el riesgo de que empiecen a despedir a las personas que están con el código anterior y ellos poco a poco, paulatinamente, empiecen a contratar con el nuevo régimen porque es el que le conviene y ya los trabajadores perderían lo que tienen de una manera muy sutil. Puede ocurrir esto también. A ver,
Siempre podemos buscar el riesgo, pero ahí en lugar de atacar al proyecto de ley, yo creo que deberíamos buscar los mecanismos de control. Ya en su momento se atacó el contrato por horas y ya lo Ajá. pusimos hasta en la Constitución. Y ahora los jóvenes o la gente que tiene un espacio que quiere trabajar unas horas extras porque lo quiere hacerlo, no tiene la alternativa. Y las empresas o emprendimientos que requieren de alguien que trabaje por horas, tampoco tiene la opción de hacerlo. Entonces, estamos retrocediendo en lugar de avanzando. Las nuevas formas de trabajo nos obligan a ver las cosas diferentes y esta ley nos pone el gran reto de ver las cosas de diferente óptica pensando en un futuro. Y, como digo, corrigiendo este tema patrimonial que sí puede afectar, yo creo que es un tema que debemos fomentarlo y empujarle el proyecto de ley para que pase lo más pronto posible y dejando herramientas para poder eh, recuperar más bien el empleo y si hay que corregir algo, hagámoslo en el camino, pero no esperemos tener lo perfecto, que nadie va a estar de acuerdo en lo perfecto, pero avancemos. Caso contrario, el Ecuador seguirá estancado. Está bien, Rodrigo, excelente. Anita, ¿cómo visualizas tú este tema precisamente de los trabajadores? El contrato ocasional que pasa de 1 a 4 años. ¿Les preocupa a ustedes esta situación, lo que le acabo de preguntar a Rodrigo? ¿O creen que se puede manejar el sistema de control que igual, ya lo dijo el presidente Lazo, serían multadas las empresas si se les descubre, ¿verdad?, en una denuncia que estarían haciendo lo que yo acabo de decir? Mi querida Sandrita, es verdad lo que dice, lo que estás manifestando, entonces tendríamos que creer, el presidente en este momento tiene una alta credibilidad, ¿no? Entonces, es verdad lo que dice, la ley no es mala, pero los medios que tienen que controlar que al trabajador no se le precarice su jornada laboral, su jornada de trabajo, su sueldo, son a ellos a los que tenemos que también acudir para multarlos en el momento que incumplan con la ley. ¿Ya? Exacto. Es verdad y es una realidad. Y como lo decían antes, nuestro país económicamente está pasando por una crisis terrible en la cual todos tenemos que arrimar el hombro. Pero también tenemos que ver que no solamente se le pida sacrificios a la clase trabajadora, y en este caso a nuestros emprendedores. Como te decía, nuestra organización trabaja en el emprendimiento día a día, porque nosotros creemos en el emprendimiento femenino y en el emprendimiento juvenil. Y es más, esta provincia es una provincia emprendedora. Creemos también porque también nuestros emprendedores son actores de la economía popular y solidaria. ¿Cómo vamos a hacer con estos actores? ¿Ya? Eso para nosotros es preocupante porque nos quedamos en el limbo también. Hablamos de que se va a eliminar el RICE, se viene otra modalidad que es el RIMPE, ¿ya? Y que también nos va a afectar a los negocios populares y a las microempresas. Eso es lo que queremos nosotros, discernir las dudas que tenemos. Si nos va a beneficiar, yo estoy de acuerdo que es verdad. Vamos a arrimar el hombro, vamos a sacar adelante el país, pero lo único que pedimos ya es que también seamos considerados los emprendedores, los trabajadores, los artesanos, ¿ya? Y que no se nos golpee, porque nosotros no es que hacemos una venta mensual de $2,000. A veces no vendemos nada en 2, 3 meses, pero en el año nos salió un buen contratito y ya nos pasa que el artesano se saca el aire trabajando y si nos pasamos de los $24,000, ¿qué va a pasar con ese artesano? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con ese emprendedor? Entonces, esa es la situación que nos preocupa. De pronto, no estamos ahorita totalmente empapados de esta ley, como tú dices, mi querida Sandrita, es muy larga la ley y se están tratando dos temas, no solamente el laboral, sino también el económico. Entonces, son dos temas que también te vuelven y te confunden, ¿no? Vuelvo y te repito, nosotros estamos en la línea de sacar adelante al país y de apoyar todas las leyes que convengan a nuestros sectores, a los sectores que representamos. Ya el presidente tiene una alta tasa de credibilidad. Ojalá el señor presidente también sepa que en esto manejarse es una ley finita, ya que una también se puede romper y no hay que perder la confianza del pueblo, ¿no?
Algo que sí nos deja más tranquilos es que no va a haber alza del gas doméstico, ¿no? Bueno, pero eso sí realmente nos afecta a la clase trabajadora. Pero por favor, la estabilidad laboral de nuestra gente es lo preocupante, ¿ya? Esa reducción de jornadas laboral, esa reducción de trabajar de acuerdo a lo que tú, las horas que trabajas, nos preocupa. Ya tuvimos una ley humanitaria, ya que también no es que nos benefició. Mira cuántos médicos que pasaron en la pandemia, cuántos compañeros, trabajadores que estuvieron en la primera línea, ya no a todos se los ha beneficiado. ¿Ya? Hay que ver por eso también el lado oscuro de la ley. O sea, yo creo que debemos socializar, debemos poner, dialogar, por favor, que es importante. Yo creo que el gobierno está perdiendo la gran palabra y la gran vía de comunicación que es el diálogo. Yo creo que vamos a tener que recoger las palabras que ha dicho el señor presidente, ¿ya? Y nos sentemos las organizaciones sociales a dialogar y a ver también lo que nos afecta. Perfecto, Eso, mi querida. Gracias. Luciola, el RICE que se va a eliminar, las nuevas condiciones que se están dando, no solamente el que se contemple los $20,000 que se puede ganar, ¿verdad? Pero la eliminación del RICE, ¿la ven positiva ustedes? O sea, no todo en una ley, como lo dije al principio, es negativo ni todo positivo. ¿Cómo analizan cierto tipo de cosas como la eliminación del RICE en favor de ustedes? Correcto. Dentro de lo que es el proceso artesanal, y vamos al tema del régimen de microempresarios, que es un régimen que nació con la ley de emprendimiento también, obviamente. Nosotros en el RICE, yo siempre le he dicho al sector artesanal que el RICE no es tan benefactor como debe de ser el RUC. Y lo explico básicamente por qué. Porque los artesanos tenemos un beneficio que es facturar sin IVA. ¿Qué quiere decir? Que el RICE a mí me hace imponer una tasa mensual de 5, 4, 3, 7 dólares, dependiendo del movimiento del negocio, que me lo hace cancelar todos los meses al negocio, como decía Anita Oñate. Hay veces que no vendemos ni siquiera el mínimo para poder subsistir y hay meses que nos golpea la suerte y podemos producir. Entonces, para mí el RICE sí va a ser no, ni a favor ni en contra, simplemente un mecanismo para que la cambio siga formalizándose, tenga una formalización, pero ahora sí de un aspecto financiero positivo. Y lo explico por qué. Cuando yo como artesano voy a un crédito, me piden cuánto es mis ventas mensuales. En el RICE no lo puedo declarar mis ventas mensuales, pero sí lo puedo declarar en el RUC. Como artesano no cobro IVA, no devuelvo ese IVA al Estado. Entonces, sí me parece que es algo positivo. Y algo que rescatar que dice Rodrigo, que es muy bueno, sí, es muy cierto que dentro de los 333 artículos, de los 4 libros y de las 30 reformas que vamos a tener, sigue siendo el empuje del ecuatoriano de base, el ecuatoriano que es el carpintero, el costurero, el sastre, el albañil, sigue siendo parte de esa evolución económica, de ese alivio que pide el señor presidente. Y agradezco al presidente que en uno de sus discursos haya nombrado a mi clase artesanal. Pero espero también que esta ley, que Anita Oñate también lo pronuncia dentro de las lideresas y que vamos reformando a las mujeres. Y digo reformando porque vamos cambiando ese pensamiento de las mujeres en territorio, se vuelvan emprendedoras. Yo siempre les hablo del negocio de la señora Terry, disculpa, no le estoy haciendo propaganda ni publicidad, estoy simplemente mandando un capítulo de emotividad a las personas. Doña Tere nació vendiendo bolón en una ventana y ahora es... En la Alborada. Tenía un local chiquitito, atendía a ella personalmente, y yo me acuerdo, yo siempre digo, tenía un local, pero de, no sé, de 2x2. Correcto. Y ahora mira cómo ha crecido. 3, 4 sucursales y ya no es artesana y con la debida ley ya puede evolucionar y pagar lo que tiene que pagar como gran empresaria o como microempresaria, como la tenga instituida. En mi familia, nosotros empezamos vendiendo remolques y luego de eso ya comenzamos a tener una compañía. Obviamente mi papá fue comprendiendo el paso y ya no tenemos 20 empleados, sino que contamos con un poco más. Todo esto depende de la cultura y me voy a enfocar
De ese negocio se evolucionan los hijos y la familia. Y de esto que pide el señor presidente, que nos está diciendo que no va a subir el IVA, que nos está poniendo beneficios como el ICE, que lo va a eliminar, que tengo conocimiento, Ajá. ¿verdad? Que va a haber el tema también de algunos impuestos menos como la mascarilla y alcohol, que es uno de los productos que los utilizamos diariamente. Las cosas no están tan mal, pero también no Exacto. podemos, y voy a ser un poco coloquial, tampoco podemos soñar en pajaritos preñados. ¿Por qué? Porque esta ley, a bien, puede ser para el emprendedor, pero también puede ser mal usada y va a suceder o mal implementada por la parte Ajá. de algunos sabidos o criollos ecuatorianos y hasta a veces inversionistas. Entonces, sí hay que tener mucha sigilosidad en este sistema y ser muy cautos, porque si queremos un país diferente, hay que pensar diferente y hay que tener una cultura diferente. Entonces, Así es. a esto me enfoco. Las leyes, todo lo que está en papel es muy bonito, pero implementémoslo en el territorio. Esa Lo que, es básicamente todo. lo que tú acabas de decir, Luciola, es muy claro y lo digo con un refrán que yo lo sabía desde hace tiempo, que dice, si tú quieres resultados diferentes, no puedes seguir haciendo lo mismo. O sea, es obvio, ¿no es cierto? Es así. Ahora vamos con Rodrigo. Son las 10:37, 10:37. Estamos en vivo por la señal de 560M a nivel nacional. Ya saben, por CRD satelital, estamos en Facebook Live y en YouTube. Estaba viendo todos los mensajes de Facebook y obviamente las personas que están agradecidas por este programa le están diciendo a la CUT que implemente pues talleres de capacitación para entender la ley. Me parece muy bien. Yo creo que Anita, Luciola, debemos trasladarle a Richard Gómez que la CUT implemente estos talleres de capacitación para entender la ley y para no hacer críticas por hacerlas o rechazos por hacerlo sin conocimiento, y así se va a hacer una crítica constructiva que se la haga con conocimiento de causa. Rodrigo, la ley siempre es un marco general, ¿verdad? La ley siempre tiene un marco general. Esta ley debería tener un reglamento que obligue a que se implementen todos los puntos que están establecidos en la ley. En ese reglamento se podrían corregir estas cosas o se podrían detallar estos temas para que no exista lo que decía Luciola, el miedo mío, el de muchas personas, que haya, como usted siempre sabe, ¿no? En un país en el que el más vivo a veces es el que sobresale, va a haber gente que no la va a querer cumplir o que va a buscar cualquier cosa para no cumplirla, cuando una ley no es tan mala. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Y un último punto que quiero tratar con usted, y contésteme todo si puede. Eh, Estaban diciendo algunos asambleístas, y no sé qué tan cierto sea esto, que cuando una ley va de carácter económico urgente, debe ser de un solo tema. Y esta ley trata varios temas, es decir, eliminación de impuestos, está hablando de reformas a muchas leyes y está hablando de reformas laborales. Entonces, no podría enmarcarse dentro del tema económico urgente y eso sí es una preocupación, Rodrigo. A ver, voy a tratar de ir en orden y Pobrecito, sí, le cumplir con pregunté todo mucho. lo más concretamente posible. Primero, yo quiero felicitar lo que menciona Luciola. Y el ejemplo de Doña Tere, que de hecho, cuando voy a Guayaquil es un deleite comer ahí, Sí, creo que vale la pena reconocerlo, porque los emprendimientos, cuando quieren crecer, necesitan estar dentro del marco de la formalidad. Y así es. necesitamos hacer un trabajo muy importante de formalización de los distintos actores de la economía, incluido el sector agropecuario. Y de hecho, el sector agropecuario tiene un régimen impositivo agropecuario con un impuesto único sobre ventas del 1%. De hecho, estos impuestos únicos, tanto el RICE como el impuesto único agropecuario, originalmente para banano, nacieron en la ley, en el Código Orgánico de la Producción y nacieron, perdón, en la ley de simplicidad tributaria del 2008. Más bien yo creo que hay que buscar mecanismos de educar de mejor manera a la gente en estos términos y como se dice en términos criollos, enséñennos con plastilina, porque es como que muy facilito para poder entender que la formalidad nos permite crecer. Y creo que el Ecuador, los dos ejemplos que ha dado Luciola, no conozco el emprendimiento del padre de ella, de que cómo nació o qué remolques hace, pero Doña Pero Tere hay sí. muchos ejemplos, Y hay muchos. miles de ejemplos de ese tipo en todo el país.
pero a veces se quieren quedar calladitos por un acaso les quieran boicotear, porque aquí también, así como se dice, si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, también te dicen, si quieres hacer algo, quédate callado y no cuentes a nadie. O sea, cuando También deberíamos está eso, tener sí. el orgullo de poder contarlo a los 7 vientos y que vengan huracanes que distribuyan el mensaje. Vamos ahora al tema reglamentario. Sí, las leyes requieren Sí. de reglamentos. Hay muchos temas que se pueden corregir en temas reglamentarios y es viable hacerlo. Y esta ley obviamente va a tener un reglamento que permitirá aclarar, pero hacemos unas alertas de 2 o 3 temas que de pronto hay que dejar abierta la puerta en la ley para que precisamente el reglamento pueda regular, porque un Ya. reglamento no puede irse en En contraposición a la contra ley. de la ley. No, claro. Y yo sí hago referencia al tercer punto y creo que es uno de los más sensibles. Sí, la Constitución determina que una ley de materia económica urgente debe tratar una sola materia y en materia económica. Pero yo me pregunto, cuando nosotros entendemos de economía, no solamente de leguleyadas y politiquería de coyuntural, cuando hablamos de emprendimiento y hablamos de generación de empleo, eso es economía. Cuando hablamos de tributos, hablamos de organizaciones económicas, eso es de economía. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de economía y hago referencia a la posible implementación que plantea la ley de zonas francas. Entonces yo creo que la economía no es como una banda de música. La economía no es solo la guitarra o solo el acordeón o solo la flauta o solo el tambor. La economía es la banda. Y aquí lo que se está planteando es que la banda trabaje de forma articulada y trabaje bien. Si no generamos empleo, si no le damos herramientas a los emprendedores para generar empleo, la posibilidad de que crezca el emprendimiento cada vez se limita. Si no le damos facilidades de pago, de tributación, le complicamos la formalización. Y como digo, sin formalización no hay crecimiento. Si no generamos mecanismos de atracción de inversiones, no tenemos lo que pasó hace poco acá en la zona de Tabacundo, en Pichincha. Un emprendimiento de 3 jóvenes que se reunían en un bodegón a llenar funditas de productos secos. Es una de las empresas más exitosas del Ecuador que fue adquirida en un porcentaje importantísimo por la transnacional Nestlé. Wow. O sea que es tierra fértil. Tierra Fértil Así es. comenzó en una bodega, tal vez un poco más grande que la de Doña Tere, pero comenzó entre 3 jóvenes que creyeron en un cambio y que creyeron en hacer las cosas diferentes. El Ecuador tiene oportunidades, dejemos de ponerle trabas a las oportunidades y después de esta ley, yo sí conmino a la Asamblea, lo que lo hice anteriormente. En vez de estar pensando en qué más leyes poner, ¿por qué no se sientan a estudiar y trabajar en qué leyes existen para ver cuáles hay que eliminar? Que a diferencia de Exacto. favorecer el desarrollo, están trabando el desarrollo. También es competencia de la Totalmente de Asamblea. acuerdo. Lo último que le pregunté y se le escapó. ¿Es cierto que no se va a poder aprobar la ley porque trata diferentes temas? El A tema eso de me refería. económico. Es que a eso me refería. Lo laboral, generación de empleos de economía, Ajá. inversiones es de economía, impuestos es de economía. Es La circular. ley Exacto. es Entonces económica, todo es económico. Por ahí lo todo pueden es hacer. económico. Okay. Deberían más bien decir, vean, aprobemos y en último caso corrijamos en el camino. Pero Claro, señor, démosle es una ley salidas al Ecuador. económica y sirve manejarla desde ese ámbito. Me parece muy bueno, ¿verdad? Y lo otro serían subtemas que no tienen por qué cambiar el sentido de la ley. Así es como que hablemos de una ley laboral y lo que ha sido histórico. Hablamos de la ley laboral y la seguridad social por otro lado, cuando las dos cosas son parte de un mismo todo. Es un complemento. Es un mismo todo, porque si no Así contrato, es. en generación de empleo pleno no hay afiliación y no hay derechos Exacto. laborales plenos. Entonces pensemos que la economía es una banda con muchos instrumentos y que solo uno no funciona. Tenemos que tener todos los instrumentos para que la cosa funcione. Y eso es el proyecto de ley
y por eso es una ley económica urgente, porque habla del concierto completo, no habla solamente de una partecita menor. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias por esto. Anita, ¿qué expectativas tienen ustedes de los asambleístas? ¿Cómo van a manejarse ustedes, los trabajadores, los empresarios, para conocer esta ley? No sé si de repente pidan ser recibidos en la asamblea o hacen declaraciones o algo por el estilo. Hay 30 días, ¿no?, que empezaron a correr a partir del viernes para que la asamblea apruebe una ley económica urgente que va a ser muy importante para modernizar y actualizar todos los reglamentos que hay en estos momentos. Y la idea, como lo dijo el propio presidente, es crear 2 millones de empleos con estas nuevas oportunidades. Bueno, mi querida Sandrita, yo creo que la asamblea ya quiere cambiar su imagen, ¿no? Que esta asamblea, yo creo que tiene que tomar conciencia que esta es la oportunidad también de comenzar a generar ese cambio y que también comiencen a generar beneficios para el pueblo que lo eligió, pueblo que es el mandante, ¿no? Nosotros sí, yo creo que como organizaciones sociales vamos a comenzar a dialogar. Gracias que tenemos también a un líder como Richard Gómez, que es un hombre que ya está inmerso en la actividad y en los beneficios de todos los trabajadores, no de todos los emprendedores, al menos de nuestra rama, de los artesanos también. Yo sí creo que Richard va a comenzar a socializar, ¿ya?, a cada uno de los gremios sobre la ley de oportunidades. Porque como te decía, nosotros sí creemos también en la palabra del señor presidente. Vamos a apoyar, pero también tenemos que ver y tomar conciencia de lo que significa esta ley, ¿no? Y si hay algo que mejorar, pues hacerlo. Todavía creo que estamos a tiempo, mi querido Rodrigo, de mejorar cualquier artífice o artículo que de un momento dado pueda estar perjudicando a la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo de eso. Él mismo ha mandado a socializar, él mismo ha pedido diálogo. Vamos a acogernos a esas palabras. Nuestro compañero, que es un líder nacional, Richard Gómez, ya nos había hablado. Mira cómo es la situación. Ya con Richard nos habíamos reunido y habíamos hablado precisamente de capacitaciones para nuestro sector, ¿no? Pero hoy no solamente necesitamos capacitaciones, sino que tenemos que llegar a conocer bien esta ley de oportunidades para que nuestro trabajador sepa de qué consiste y en qué va a hacerse ya la ley de las oportunidades. Entonces, esta ley hay que estudiarla porque es muy larga, ¿no? Y como decía Rodrigo, tanto el aspecto de laboral como el aspecto ya económico engendra un solo tema. Todo va encadenado a lo que significa la economía de nuestro país. Y es esa economía la que tenemos que mejorarla. Y mejorarla en beneficio de todos los sectores. No solamente mejorarle a los empresarios, sino mejorar también a aquel trabajador, a aquel emprendedor que genera productividad para este país. Entonces, vamos a socializar esta ley. Creo que Richard en este momento ya de estar coordinando el tema, del cual las lideresas del Ecuador también va a apoyar. Luciola en el ámbito artesanal, porque ella también es una lideresa ya del ámbito artesanal. Vamos a comenzar. Y si es posible, lo invitaríamos a Rodrigo, que veo que está también muy empapado de este tema. Y necesitamos gente que sepa del tema para que pueda orientar a la gente, ¿no? Necesitamos conocedores del tema para que podamos también discernir todas las dudas que tenemos. Al menos nosotros, como te decíamos, la clase artesanal, la clase del emprendedor, que somos también parte de la economía popular y solidaria, que ese es un tema que está como que en el limbo. Queremos saber qué va a pasar con este tema, qué va a pasar con las asociaciones de la economía popular y solidaria, que no son microempresas, porque son asociaciones, ¿ya? Donde todos tienen partes iguales. Entonces hay que ver cómo van a ser tratadas. Y eso es importante, mi querido Rodrigo, mi querida Sandrita y Luciola, de comenzar a socializar temas que realmente le haga conocer la productividad de esta ley y lo beneficioso en un momento dado que puede ser. Así que por nuestro lado, y creo que Richard Gómez va a estar en ese camino de la socialización, pero también que el señor presidente escuche a los gremios,
que el señor presidente dialogue con las organizaciones porque es importante. El diálogo ya para llegar a una socialización es lo más importante. Para mí, mi querida Sandrita, eso es lo más importante, socializar con nuestra gente. Luciola, en el campo artesanal, me imagino que ustedes van a estar de acuerdo también y van a comenzar a socializar y a capacitar a todos los miembros de los artesanos para que conozcan esta ley y obviamente si hay algún pedido que se tenga que hacer de aclaración o de inclusión, se lo haga ya con conocimiento de causa. Correcto, Sandrita. Me voy a sumar al comentario de Rodrigo. Las leyes que existen en el Ecuador deben de ser analizadas, pulidas y hasta en su caso deben de ser eliminadas. En nuestro sector artesanal, le explico, hay dos leyes que amparan al sector artesanal, la ley de fomento productivo y la ley de defensa del artesano. Para un grupo de casi 3 millones de artesanos, obvio, ahora me voy a sumar a emprendedores, es importante saber que ese gasto público, y me voy al gasto como tema financiero, que ese gasto público de mantener dos instituciones que velan por los mismos beneficios y por las mismas obligaciones del sector, deben de tener una unificación. No hablo de eliminar leyes ni eliminar instituciones, hablo de unificar beneficios y obviamente respetar las obligaciones y derechos de cada uno de los sectores. Es importante que la Asamblea dé un baño de frescura a esta situación. Es importante, como dice Anita Oñate, lideresa de la Fundación, nosotros tenemos por conocimiento propio que sin dirigencia no hay economía, sin dirigencia no hay movimiento o como pide el señor presidente, que este país no sea un país inmóvil, que este país tenga movilidad y sobre todo, en un mensaje de él muy claro dentro de sus líneas, dice, no, estamos empezando a creer en el gobierno, pero lo primero y lo más importante es creer en uno mismo. Que nos escuche el señor presidente, que escuche al sector más fuerte de la economía, a pesar que es el de las economías populares, como nos van a llamar ahora, porque es el término. Solo nos cambian de nombre, pero seguimos usando el mismo pincel y el mismo martillo para poder construir algo. Entonces, el tema del cambio de nombres, muy bien, pero cámbieme la actitud, cámbieme la estructura, cámbieme el modo de operar política, económica y sobre todo laboralmente. Sandrita, sé que Richard ha incluido desde sus inicios a los artesanos, a la economía popular y solidaria, de la cual obviamente yo vengo construyendo en la CUT Guayas, liderada con el licenciado Quispe, venimos construyendo esta situación, pero nosotros necesitamos ya ser esa base importante, que por lo menos cuando vayamos al SLI y presentemos los documentos que nos da el Ministerio de Producción y que nos da la Junta de Defensa del Artesano, nos reconozca, porque ni siquiera esa institución a veces sabe que presentamos un carnet para pertenecer a estas instituciones. Entonces, si no hay ese tipo de inclusión dentro de la parte privada, pública, de la parte pública, ¿cómo nosotros vamos a saber cuáles son nuestros beneficios? Y para concluir, Sandra, un segundo. Es importante, y no porque tengamos lento el aprendizaje, pero es importante dejar las cosas claras, que nos enseñen con plastilina lo que se va a poder implementar para los emprendedores y para los artesanos. Frase de Rodrigo. Eso es todo lo que pedimos nosotros los artesanos. Las cosas claras para mantener el chocolate espeso, ¿verdad? Eso, muy bien, Luciola. Son las 10:54 y quiero concluir con Rodrigo. Rodrigo, bueno, acá tienes dos mujeres maravillosas que tienen obviamente grupos muy, muy grandes de emprendedores y de artesanos que son quienes mueven la economía del país, y usted lo sabe. Simplificar leyes es uno, ¿verdad? Aplicar el reglamento otro, capacitación a todos los trabajadores para que sepan cómo se realizan las cosas. Y quiero una última conclusión de usted, la seguridad jurídica. Si usted tiene 500 leyes aquí, ya vamos 2, los artesanos tienen 2 leyes a las que tienen que aprender. Simplificar leyes para que el inversionista extranjero venga y diga, bueno, estoy dentro de un marco legal, pero sencillo y fácilmente aplicable, y no 30.000 leyes que tengo que mandar a 10 abogados para que las entiendan, para yo poder contratar e invertir en el país. Creo que esa es una de las razones que durante todos estos años significado que no vengan tantos inversionistas, tantos digo, porque se han venido, y si queremos que vengan más, como lo ha dicho el presidente Lasso,
tenemos que también facilitarle las cosas. Ojo, eso no significa que estén fuera de la ley, ¿no? Pero hay que simplificarle las cosas para que puedan invertir, Rodrigo. Completamente de acuerdo. Y lo que dice Luciola es muy cierto. Tenemos al menos, para artesanos, tenemos la ley de defensa del artesano. Un artesano, ¿cómo le diferenciamos en un momento si es un emprendedor? Así Y es. luego, ¿cómo le diferenciamos si es economía popular y solidaria? Y después viene el problema de cómo comienzo el negocio. Cuando ya comencé el negocio, digamos que ya me boté a la piscina sin saber si estaba alta, media o baja el agua. Ya me Así es. boté. Ahora resulta que las instituciones públicas, y por eso la depuración de leyes es fundamental, cómo me observan y cómo me regulan. De pronto Exacto. me sale un sector y me dice, tú eres así o eres asado. Cuando se dio el régimen de microempresas, el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, agarró y metió a todo el mundo en el saco de microempresa. Y no importaba si era agrícola, artesano o no. Entonces, a este tipo de cosas, por ejemplo, ahora con el RIMPE, sí deberían haber sistemas que permitan también uno solo primero y darle al funcionario, darle al contribuyente la opción. Lo que dice Luciola y Ana no me va a dejar mentir. Yo genero $2,000 al año y estoy en ese régimen, ya, ok, pero este mes no pude. Entonces, de pronto puede ser más interesante que yo le diga al Servicio de Rentas Internas, en vez de yo pagarle sobre las ventas teóricas o acordadas, ¿por qué no le pago? Y yo llevo una contabilidad de costos y gastos básica. Así es. Entonces, yo ingreso, egreso, llevo una contabilidad de costos y gastos que está en la ley y en base a eso pagamos lo justo. Es Exacto. importante eso. Yo creo que eso es fundamental y hay gente que tiene dos actividades. Así es. Entonces, 6 actividades. ¿Qué hago? Exactamente. Claro. Entonces, por eso es tan necesario que la Asamblea también haga su trabajo en materia legislativa, que es depurar el marco jurídico ecuatoriano. Porque lo que tenemos no solamente genera confusiones, genera inseguridad jurídica. El momento que tenemos confusión e inseguridad jurídica, generamos desconfianza. Y la desconfianza es el mejor repelente que existe a la inversión, sea esta, grande, mediano, pequeño. Exactamente, con eso me quedo, Rodrigo, porque yo creo que es importante. Esta ley se está haciendo precisamente para atraer las inversiones extranjeras y nacionales. Y si queremos atraer a los inversionistas, tenemos que simplificar el sistema. Eso no significa que estén fuera de la ley, significa que pueden aplicar la ley de manera sencilla y clara, no solo para el inversionista o el empresario, sino para el trabajador o para el microempresario y el emprendedor. Gracias a los tres por haber aceptado esta invitación, para habernos ayudado a analizar esta ley de creación de oportunidades, a pesar que tiene menos de 24 horas de haberse presentado en la Asamblea Nacional. Creo que cumplimos con todas las personas que nos están viendo por Facebook Live y que nos escriben, de que hay el compromiso de comenzar a capacitar a todos los trabajadores y a los emprendedores para que conozcan esta ley y puedan defenderse más adelante. Gracias, nos vemos el próximo sábado. Que tengan buenos días y muy lindo fin de semana. Y a leer. Gracias a ti, Sandrita. Gracias. A las órdenes siempre. Alberto, Abrazo a la distancia. Abrazo, saludos a todos. Viva la CUT. ¡Viva la CUT! ¡Viva la